nombre es Axel Pérez Rechisto y yo soy estudiante de la Universidad Autónoma Machadismo. Yo tuve la oportunidad de realizar mi estancia preprofesional aquí en el Colegio de Posgraduados en el área de cómputo aplicado y en particular con el grupo de inteligencia artificial que está dirigido por el doctor Juan Manuel Camacho y pues con el apoyo del doctor maestro Juan Pablo Ambrosio. Igual, como él menciona, este trabajo fue conjunto con el posgrado de ganadería. Se contó con el apoyo del doctor Adrián Quedo, que fue la persona que me facilitó los datos que utilicé para elaborar mi trabajo. Igual quiero mencionar que contamos con el apoyo del laboratorio de forrajes, igual del posgrado de ganadería, y pues la persona encargada ahí, la técnica, la laboratorista, fue la que también estuvo trabajando conmigo y ayudándome con algunos aspectos. Bien, bueno, el trabajo lleva por título Clasificación de etapas fenológicas de ramillas de Bouteloua cuartipétula con base en técnicas de visión artificial. ¿Sí? Bueno, la presentación está estructurada de esta manera. Primero damos el planteamiento del problema, hablamos acerca de los datos de entrada, los datos que utilizamos, la metodología que seguí, los resultados y la discusión de estos y pues, finalmente mi conclusión. Muy bien, iniciamos. La clasificación fenológica del pasto con el que yo trabajé, mi nombre científico es Bouteloua cuartipétula, sido comúnmente como pasto banderita, se realiza de forma manual. Esto no es solamente hablando de ese tipo de pastos, sino en general para todos los pastos forrajeros, la clasificación se realiza de forma manual. Y obviamente esta clasificación pues depende del criterio del experto, depende de la experiencia que esta persona tenga, incluso de aspectos humanos como por ejemplo el cansancio, el estado de ánimo, etc. Bien, ¿por qué hacemos mención acerca de esa clasificación o hablamos acerca de los humanos así esta tarea? Bueno, a diferencia de otros cultivos, los pastos no están domesticados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tomamos algún cultivo, por ejemplo maíz, sabemos que si lo sembramos en cierta fecha, todas las plantas de maíz van a ir en la misma etapa fenológica. Es decir, en el tiempo de corte, pues todos van a tener ya la madurez fisiológica. Con los pastos pasa algo muy curioso. Los pastos, al no estar domesticados, no tenemos no son consecuentes, no tenemos la seguridad de que todo el pasto esté en la misma etapa fenológica. Los pastos en un solo predio pueden estar tanto desarrollados, apenas diciendo, como ya en senescencia. ¿Vale? Y bueno, es por esto que es importante que nosotros podamos hacer esa clasificación. Dentro de las etapas fenológicas que tienen los pastos, hay unas en particular, hay un tiempo que es bien más óptimo para realizar su corte y su aprovechamiento, que a final de cuentas es lo que nos interesa, en maximizar los beneficios hablando de pastos forrajeros, que son los segmentos del ganado. Bien, el objetivo general voy a implementar un modelo de red neuronal convolucional con transferencia de aprendizaje basado en la red PGG19 para clasificar imágenes digitales de ramillas de Bouteloua cuartipétula según su etapa fenológica y con esto mejorar el manejo ergonómico de pastizales en zonas áridas y semiáridas. Bien, los objetivos específicos que planteamos fue crear el dataset de imágenes digitales, es decir, crear el convenio de nuestros datos de entrada, entrenar el modelo de clasificación BGG19 y finalmente evaluar el modelo de predicción que se realizó para ver su potencial. Y bien, el Bouteloua cuartipétula pues es una especie clave en el manejo de pastizales, uno por su valor forrajero, pero también porque es muy adaptable a zonas áridas y nos ayuda a prevenir la desertificación. Sí. Y bien, hablando acerca de mis datos de entrada, pues se realizó una colecta de ramillas de pasto Bouteloua cuartipétula y esta se agrupó en tres etapas, en tres cases, hablando de fenológicamente hablando. Esto, como mencioné, fue por parte del personal del laboratorio de forrajes del posgrado de ganadería del Colegio de Posgraduados. Aquí, con esta gráfica, ilustro algunas de las propiedades que tienen las ramillas que tienen el pasto banderita a través de su desarrollo, a través de sus etapas fenológicas. Y bien, las fotografías las realicé, las obtuve con un dispositivo, un teléfono móvil Xiaomi Redmi Note 8 con ciertas especificaciones, obviamente hablando de foco, exposición
para garantizar que las imágenes fueran lo más nítidas posibles, que fueran homogéneas entre ellas, etcétera. Y como pueden ver, me apoyé de un dispositivo, el cual fue una caja impresa en 3D, la cual pinté de blanco para poder optimizar el uso del flash, y con una pequeña carcasa en la parte superior para que todas las fotografías fueran homogéneas, en el sentido que no hubiera inclinaciones, no hubiera movimientos, es decir, que todas mis imágenes tuvieran homogeneidad. Bien, hablando un poco acerca de la etapa fenológica, pues en la primera, la que nosotros llamamos clase 2, es una etapa inicial. En vez de las ramillas, eh, tienen una predominancia de tonos verdes, el claros y amarillos. También aparecen algunas tonalidades morados. En la base intermedia, la C3, las ramillas presentan unas tonalidades verdes más oscuras, con presencia parciales de color café y amarillo paja. Y finalmente, en la clase 5, la C5, es una etapa avanzada de maduración. En esta predominan los colores marrones y amarillos oscuros. Si prestan atención al trabajar, en la fila superior tenemos muestras pertenecientes a la clase 2, en la fila intermedia tenemos muestras pertenecientes a la clase 3 y en la fila inferior tenemos muestras pertenecientes a la clase C5. Y quiero que observemos y prestemos atención a dos cosas. La primera es que dentro de una misma clase, es decir, por ejemplo, la fila superior, tenemos variación entre todas las muestras. Es decir, no todas las muestras van a venir exactamente con un color verde suave y con tonalidades moradas. ¿Vale? Lo mismo para las siguientes dos clases. Y también tenemos cierta interpolación de características entre las diferentes clases. Por ejemplo, si ustedes observan la C2.1, muy probablemente les parezca que puede incluirse en la C3, ¿verdad? Esto quiere decir que, como estamos hablando de entes biológicos, pues no tienen, no hay exactamente una característica totalmente discriminatoria. No es, bueno, a partir de tal día va a cambiar completamente su coloración. Esto pues transcurre de forma, es un cambio de fases que se va dando de forma gradual y pues no es totalmente seguro o no es algo concreto. Siguiente, Coco. Bueno, y hablando un poco más acerca del trabajo, lo primero que se realizó fue pues el armado del dataset. ¿Esto cómo se hizo? Bueno, al explorar las configuraciones del teléfono y las configuraciones del dispositivo que se realizó, me percaté que podía tomar imágenes de 12 ramillas al mismo tiempo. Es decir, en vez de tomar una topografía para cada ramilla, las podía agrupar y de esta manera acelerar el proceso de toma de datos. Y bien, lo primero que se hizo una vez que ya tenía todas las imágenes fue hacer una transferencia de estas a mi equipo de cómputos, una Laudo. Después implementé un algoritmo que hacía las siguientes tareas. Primero validaba el formato JPG, que fue el formato de imagen con el cual estuve trabajando, y renombraba todas las imágenes con un nombre alfanumérico. Esto es muy importante porque cuando estamos implementando el modelo y en el momento de hacer proyectos, tenemos que asegurarnos que hay una trazabilidad de los datos. Es decir, tenemos que saber que en la imagen, por ejemplo, que estamos clasificando, sabemos de qué lote de fotografías vino. Es por eso que es muy importante que se nombre con un nombre alfanumérico en mi caso, que pues me asegura esa trazabilidad. Bien, después realicé la extracción de regiones de interés, RAWs, para obtener imágenes individuales de tamaño 310 por 310 píxeles. Si prestan atención a la imagen, pueden ver que hay una cuadrícula superpuesta a mi imagen. Es lo que realicé mediante un algoritmo en Python. Lo que hice fue recortar las imágenes para pues finalmente obtener imágenes individuales de cada ramilla. ¿Vale? Y finalmente, una vez que tenía estas imágenes individuales, realicé la validación del formato y el almacenamiento con nombre alfanumérico, una vez más para asegurar la trazabilidad de mis datos. Bien. Bien, una vez que ya tenemos el dataset, es muy importante que nosotros hagamos una revisión. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial y de deep learning, cuando entrenamos los modelos, nosotros los sometemos a 3 capas. La primera es el entrenamiento, la segunda es la validación y finalmente el test, las pruebas. Bueno, el dataset se dividió de la siguiente forma. El 10% para prueba, 10% para organización y el 80% para entrenamiento. El entrenamiento es cuando la red se va a estar enseñando o va a estar aprendiendo a hacer las discriminaciones necesarias
para poder hacer la clasificación, ¿vale? Y bueno, como yo les mencionaba, pues por cada categoría tenía, para empezar con la categoría 5, con la clase 5 tenía 509 imágenes individuales, es decir, imágenes de 509 ramillas. En la clase 3 tenía 504 y en la clase 2, 485. Haciendo la división de mi dataset con este procedimiento, pues obtuve el agrupamiento que se ve en la segunda tabla. La imagen inferior ilustra este procedimiento en el cual les menciono, hacemos una división, nos quedamos con 80% para el letramento, con 10% para la validación y con 10% para la prueba final o el testeo. Síguele, por favor. Bien, cuando hablamos de Deep Learning, nosotros tenemos un límite mínimo de datos con los cuales debemos trabajar. Generalmente esto es arriba de las 1000 imágenes. Como pudieron percatarse, yo contaba con alrededor de 500 imágenes para cada clase. Entonces, implementé algo llamado aumento de datos. El aumento de datos se utiliza cuando tenemos acceso restringido a más datos. En este caso, no hubo la posibilidad de realizar una colecta más grande de ramillas. Y básicamente se realizan transformaciones geométricas a las imágenes para fabricar datos sintéticos, por así decirlo, pero pues con base en imágenes reales, en datos reales, ¿sale? Como pueden ver en las animaciones, lo que se hizo fueron rotaciones y traslaciones. Es decir, la misma imagen, solamente la giramos un poco, la movemos un poco del lugar, o aumentamos y disminuimos ligeramente el brillo. Esto, aparte de darnos más imágenes para poder entrenar el modelo, también nos ayuda a que el modelo no cometa algo llamado overfitting. ¿Qué pasa con esto? Es cuando un modelo memoriza ciertas características, ¿sale? Digamos que se malacostumbra y no hace realmente una discriminación de las características importantes. Es decir, al momento de incrementarlo, vemos que tiene un bajo rendimiento. Una vez que se hizo esta parte de aumento de actions, procedí a subir mi dataset a la plataforma Google Drive y esto fue importante porque a través de Google Drive y realicé una conexión con Google Colab, que fue la plataforma de desarrollo en donde implementé el modelo y donde realicé las partes consecuentes del trabajo. Sí, bien. Antes de iniciar a hablar acerca de cómo implementar el modelo y cómo poder intervenir y las demás etapas, quiero hablar brevemente acerca de lo que es una red neuronal y cómo funciona. Básicamente, la red neuronal se compone de algunas partes, siendo la primera las capas convolucionales. ¿Qué hacen estas capas convolucionales? Bueno, quiero que presten atención a la imagen superior. Lo que hacen es detectar y extraer patrones, por ejemplo, bordes, texturas, colores, formas, etcétera, mediante filtros convolucionales llamados kernels. Es decir, que una imagen, que es nuestra imagen de entrada, ¿sabes? Se somete a esta parte de capa convolucional y mediante una serie de operaciones lo que hace es realzar ciertas características. Como pueden ver, hay una imagen en blanco y negro, una imagen normal, no estamos acostumbrados a ver, pero después de ciertas transformaciones nos queda algo más parecido a un mapa de lecturas. Básicamente es parte de lo que la red va haciendo para poder aprender a discriminar y para poder aprender acerca de características jerárquicas que le ayuden a hacer en la clasificación. También tenemos a las funciones de activación ReLU. Lo que hacen las funciones de activación es introducir no linealidad, ¿vale? Y bueno, en específico, la función de activación ReLU lo que hace es umbralizar la entrada del 0 y nos va a devolver valores ceros para aquellos valores que sean negativos y la propia entrada para valores que sean positivos. Es decir, que si en nuestra imagen tenemos algún valor que es 0, que es inferior a 0, lo convierte directamente a 0 y los valores que son positivos, pues regresa el mismo valor. También hay una parte llamada max pooling. Esta es una técnica de submuestreo que se utiliza para reducir las dimensiones espaciales de una imagen o mapa de características. Es decir, nosotros podemos tener muchas características, pero va a haber algunas que sean predominantes o algunas que sean más importantes. Lo que hace el max pooling es básicamente obtener de un conjunto de datos o de una matriz el número más representativo. En este caso, como pueden observar, el número más grande, ¿sale? Y es lo que devuelve. Eso ayuda a la red porque le quita muchos datos con los que lidiar y hace más fácil su entendimiento. Digamos que le quita un poco de trabajo. También hay una técnica implementada, que es implementar, llamada Batch Normalization. Básicamente lo que hace esta técnica es normalizar las salidas de cada capa durante el entrenamiento
para estabilizar la optimización del modelo. Básicamente es como la normalización que hacemos en estadística cuando tenemos datos dispersos. El Drupal lo que hacen es conectar aleatoriamente neuronas durante el entrenamiento para evitar sobreajuste, overfitting del modelo. Es decir, desconecta ciertas neuronas para asegurarnos que la red va a poder reaccionar ante ciertas características que posiblemente estaban memorizando. Eso lo que nos evita es que el modelo precisamente memorice características en vez de aprenderlas realmente. En capas densas, lo que hacen es conectar todas las neuronas de una capa a la siguiente y combina características para la clasificación. Es decir, nos ayudan a transmitir la información. Y finalmente, la cabecita del modelo es algo llamado softmax. Esta es una función de activación como la que vimos anteriormente, pero en este caso, esta función de activación lo que hace es convertir predicciones numéricas de la red en probabilidades para cada clase objetivo. Es decir, que nosotros tenemos datos de entrada, los cuales ingresamos, sigue un proceso a través de la red, y al llegar a la parte de softmax, lo que hace es calcular la probabilidad de que pertenezca a una u otra clase y arrojarnos en la probabilidad más alta como el resultado de la red, ¿vale? Siguiente. Bueno, pues ya platicamos brevemente acerca de lo que es una red y cómo funciona. Comenzaré a hablar de yo utilicé como base el modelo BGK19. Esta es una arquitectura de red preentrenada con conjuntos de datos y mining. BGK19 consiste en 5 bloques que contienen capas convolucionales y capas densas, lo que vimos anteriormente, más un sexto bloque para clasificación. En este caso mencionan que es una red preentrenada. ¿Qué quiere decir? Que mediante un conjunto de datos de imágenes muy grandes, esta ya fue preentrenada y ya tiene cierta capacidad para distinguir bordes, patrones, formas, texturas, etc. ¿Vale? Yo agarré como base ese modelo y lo que realicé fue algo llamado transferencia de aprendizaje y ajuste crítico. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente lo que hice fue que congelé los 4 primeros bloques para preservar la capacidad de la red de detectar patrones genéricos, es decir, lo que ella había aprendido anteriormente, y descongelé el bloque 5, aparte de añadir algunas capas para que el modelo se acostumbrara a características específicas de mi problema, ¿vale? Entonces, por eso menciono que fue transferencia de aprendizaje, porque tomé el modelo BGG19 y utilicé o me apoyé de lo que ya sabía previamente, pero realicé este ajuste fino. Básicamente fue modificar la parte final de la capa para ajustarla a mi problema en específico. Siempre. Y bueno, con esta configuración se obtuvieron 7.5 millones de parámetros o pesos entrenables, es decir, las configuraciones o los valores que la red va aprendiendo durante su entrenamiento, y 12.9 millones de parámetros no entrenados, ¿vale? Lo que sé es que presento aquí es la parte de ajuste fino, la adición que yo realicé al modelo. Dentro de esta agregué capas densas con 512 neuronas, seguidas de su función de activación ReLU, y la técnica de normalización por lotes o brush normalization, ¿vale? Y finalmente, pues, se coloca la parte de la configuración softmax. En este caso está acompañado de un 3 porque yo tengo 3 ánimas posibles. Recordemos que es clase 2, clase 3 y clase 5. Siguiente. Y bueno, voy a hablar un poco acerca de las métricas de desempeño que utilizamos para evaluar el modelo, ¿vale? Lo primero es la precisión global de clasificación, accuracy, y este es el porcentaje de predicciones correctas, tanto positivas como negativas, sobre el total de clasificaciones realizadas. Es decir, cuántas de las veces que la red dijo que era perteneciente a una clase, realmente aceptó. Donde FP son verdaderos positivos, TN son verdaderos negativos, FP son falsos positivos y MN son falsos negativos. Para ayudarnos con esta parte de medir el desempeño, utilizamos también algo llamado precisión. Lo que hace la precisión es la exactitud de las predicciones positivas para cada clase. Y también nos apoyamos de la sensibilidad. Lo que hace es medir la capacidad del modelo para identificar correctamente los casos positivos reales. ¡Ay! Y bien, el entrenamiento del modelo BGG19 presentó un 88% de precisión global de clasificación en entrenamiento y un 85% en validación. Con el conjunto de pruebas, el modelo alcanzó una precisión global de clasificación del 88%. Es decir, que durante nuestro entrenamiento nosotros teníamos una precisión del 88%, es decir, cuando estamos entrenando, con el primer conjunto de validación, era durante parte del entrenamiento, alcanzamos un porcentaje del 85%, y finalmente con los datos que no había visto la red con el conjunto que utilizamos para realmente concluir la prueba,
obtuvimos una precisión global de 88%. Es decir, si tenemos 100 imágenes, si le proporcionamos 100 imágenes, 88 de ellas las clasifica dentro de la categoría es correcta. Siguiente, por favor. Hablando ya en específico de cada clase, para la parte de la clase 2 se presentó la mayor precisión con un 96% y una accesibilidad del 91%. Hablando de la clase 3, presentamos una precisión del 80% y una sensibilidad del 82%. Algunos ejemplos reales de esta clase se clasificaron erróneamente en otra clase. Y por parte de la clase 5 presentamos una precisión del 87% y una sensibilidad del 88%. El modelo identifica esta clase de manera consistente con errores moderados. Bueno, quiero hablar un poco más acerca de esta matriz. Si prestamos atención, tenemos diferentes clases, tanto para el eje X y para el eje Y. En algunos son las etiquetas reales. ¿Qué quiere decir esto? Que son realmente los datos que realmente son, ¿vale? A donde pertenecen. Y en la parte de predicciones son las predicciones que el modelo realiza, ¿vale? Como podemos ver, por ejemplo, en la clase 2, 43 fotografías las clasificó correctamente en clase 2. Pero 4 fotografías las clasificó como si pertenecían a la clase 3, ¿vale? En el caso de la clase 3, vemos que la mayoría las clasificó correctamente, pero algunas las mandó a la clase 5 y algunas las bajó a la clase 2. Y en el caso de la clase 5, vemos que la gran mayoría está bien clasificadas dentro de la clase 5, pero algunas fueron enviados a la clase 3. ¿Qué nos significa esto? Bueno, obviamente al ser un proceso penológico que es consecutivo, hay características que se comparten. Es por eso que la clase 3 tiene ciertas dificultades porque clasifica o reconoce erróneamente como algunos de sus datos como pertenecientes a otra clase. Eso es un fenómeno que pues obviamente no vemos, por ejemplo, en el caso de clase 5, en el cual el modelo pues sí no envía ninguna imagen a la clase 5, por ejemplo, en el caso de la clase 2, o en el caso de la clase 5, pues no envía erróneamente ninguna imagen a la clase 2, solo a la clase 3. ¿Okay? Sí. Y bueno, como conclusión, el modelo convolucional con transparencia de aprendizaje BGI-19, entrenado con un dataset balanceado de 2000 imágenes, alcanzó una precisión global de clasificación del 88%. Esto muestra la viabilidad para automatizar la clasificación de etapas cronológicas de una cuarta pérdula con buena continuidad y mejorar la toma de decisiones para content en pastizales.